¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Todavía no, buenos días. ¿Sí nos escuchamos? Ahí está, me avisan cuando se escuche muy golpeado. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a también darle lectura a nuestro pasaje, es Hebreos 9, del 1 al 10. Oremos. Padre bendito, glorificado sea tu santo nombre, y entendemos que cada porción de la Escritura es útil para nosotros, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de ser preparados para toda buena obra. Y entendemos que en tu soberanía pusiste este pasaje para que también recordáramos lo que tú estableciste, pues desde la antigüedad con Moisés. Ayúdanos a entender en su contexto, ayúdanos a entender el propósito de todo lo que has hecho. Y por favor, te rogamos que abras también nuestros ojos, como seguramente lo hiciste con todos aquellos que escucharon esta carta, que escucharon este sermón, que vivieron en aquella época, que abriste sus ojos y sus corazones para decidirse por Cristo y por Cristo nada más. Encontrar en Cristo que Él es suficiente, que Él es mayor, que Él es superior, que Él ha cumplido todos los simbolismos del Antiguo Testamento y que nosotros debemos observarlos como eso, como símbolos que nos guiaron para obtener a Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias sobre todo por la persona de Cristo y por su obra en favor nuestro en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, dice así, Hebreos 9, del 1 al 10. El título de este sermón pues es El mobiliario del tabernáculo. El mobiliario del tabernáculo. Dice así, Hebreos 9, del 1 al 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Noten palabras que a lo mejor son muy familiares para nosotros, pero que tal vez no hemos analizado a profundidad. Dice ahí, primer pacto, entendiendo algo que es primero, pues es porque llegó en el tiempo primero. También puede denotar algo que es más importante. En la mañana hablábamos con los alumnos de Fundamentos de la Fe. Y bueno, el hecho de un primogénito, ¿quién es? Es un hijo que llegó ¿en qué lugar? En el primero, ¿verdad? En la antigüedad, pues el hijo primogénito tenía preeminencia, tenía un derecho especial, tenía un derecho a heredar el doble que sus hermanos. Normalmente el primogénito heredaba el oficio del padre, el apellido, el título, las tierras, etcétera, todo lo que el padre tenía. Aquí nos menciona acerca de que hay un primer pacto. No es en el sentido del más importante, como es el primogénito, pero es en el sentido del primero en llegar, el primero en tiempo. Dicen, ¿verdad? Por ahí algunos, echando a perder, se aprende. Eso, me parece que ese dicho lo inventó Eva, ¿no? Que creó Dios al hombre, pero no podemos decir eso porque Dios no echa a perder nada. Él es perfecto, ¿verdad? No es que haya, o tenemos que verlo así, llegó algo primero, pero todo eso está sujeto a mejoras. ¿Se imaginan el primer prototipo del automóvil? ¿Cómo era? Con aire acondicionado, con rines deportivos, con amortiguadores. Pues no, pues si acaso tenía ruedas, ¿no? Y eso pues frena como los picapiedra. Y se lo gané. ¿Y qué más? No tenía ni siquiera vidrios, estaba a la intemperie. Pues era una caja literal de algo con rueditas y bueno, ya avanza solo. Pero no es que ese le vamos a tener el afecto de porque fue el primero, es el mejor. No, fue el primero, pero estaba sujeto a muchas mejoras. Y esto es básicamente para que nos demos a entender. También habla de ordenanzas para el culto. ¿Habían escuchado esto? Ordenanzas para el culto. ¿Qué ordenanzas tenemos para nuestro culto hoy en día? ¿Cómo debemos venir al culto? Dicen con reverencia, muy bien. Y hay un detector de reverencia ahí en la puerta, por si no se han dado cuenta.
y luego suena así, brr, o es el timbre de allá abajo. Bueno, un detector de reverencia estaría bien, ¿no? Ponerlo. ¿Qué más? Con ánimo, con fe, con humildad, puntual, bien, sí, respeto también, ¿verdad? Respetando a todos, comunión con el Señor, ¿verdad? Con un corazón limpio, exactamente. Bueno, todo eso está muy bien, pero realmente no se aplica como tal en un reglamento. Pero el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, debe de hacerlo porque tiene fe en Él. Y todo lo que han dicho está muy bien, eso es algo esencial para la comunión con Dios y por supuesto la comunión con nuestros hermanos. Pero como tal, ordenanzas para el culto, bueno, el día de hoy ven a personas de color mostaza, ¿verdad? Qué bonito que en el coro se pusieron de acuerdo, pero no hay una regla. Si no vienen de ese color, no pasan al coro. Y por ahí alguna otra hermana, ¿es del coro también usted, hermana? No. También, ¿y por qué no pasó? A ver, ¿verdad? Nos puede pasar que pedimos del mismo color, entonces pasamos, no. Son requisitos, pero de una segunda índole, de segunda importancia, por decirle así. En algunos lugares, pues, se ponen a lo mejor requisitos. El que no traiga Biblia no entra. Ay, ¿no? El que no traiga corbata no entra. Son requisitos. El caso de las damas, vestido y vestido lo más largo posible, ¿no? Cuello hasta acá, velo. Son requisitos. Requisitos. No hemos establecido un orden. Cuando yo les pregunté, pues realmente no tenemos un orden o una ordenanza establecida para este culto. Las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron? La cena del Señor y el bautismo. Tomamos la cena del Señor hace un momento y no hay bautizos hoy, pero a lo largo pues del calendario esperamos que haya bautizos, ¿verdad? Aquí está haciendo el énfasis sobre el antiguo pacto, porque sí había ordenanzas estrictas para el culto. Uno no podía simplemente llegar y preguntar, ¿qué pasó? ¿Ya empezaron? No, ni siquiera vas a entrar. Tenías que estar, tenías que prepararte, traer tu cordero. No es de, ay, no traigo el cordero, ahorita consigo uno en el camino. Tenías que, no podías traer tus primicias, uy, se me olvidaron. Ahorita junto había requisitos, los mismos sacerdotes, ¿verdad? Oye, se me ensució la ropa ayer. Pues tienes que lavarla o tienes que hacer otra, algo tienes que hacer, pero sin esa ropa no te puedes presentar. Había requisitos, ¿verdad? Vamos a continuar la lectura, versículo 2. Porque había un tabernáculo, también estamos familiarizados con esa palabra, pero tal vez no sabemos lo que significa. Había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama, ¿cómo? El lugar santo. Y detrás del segundo velo, ¿por qué dice segundo velo? Porque en la entrada misma del santuario había un velo. Ese es, por así decirlo, el primero, si te sorprende. ¿Cómo que había dos? Al entrar al terreno, y ahorita vamos a ver una imagen más adelante y con eso va a quedar más claro. Pero en medio de lo que es la carpa central o el santuario, estaba dividido en dos cámaras. Y en medio de esa cámara había un velo, que ahora sí que ese velo hacía que hubiera dos salones, por así decirlo. Uno, dice el versículo 2, el lugar santo. Y versículo 3, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Me sorprendí cuando lo leí en el griego y dice que hay un lugar santo, santo. Así aparece dos veces la palabra santo. Lugar santo, santo. Para enfatizar que este es más santo que el anterior. Ahorita hablaremos sobre eso. Versículo 4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria
que daban sombra al propiciatorio. El propiciatorio era una placa de oro que estaba encima del arca. El arca era una caja. También tenemos ahí algunas imágenes, ahorita las vamos a ver. Estos querubines, algunos han dibujado que son figuras de hombres con alas. Otros han dibujado figuras de toro con alas. Y sí, la palabra querub tiende más a significar toro. Recordemos en la visión que se ha dado de los querubines, los que lo han visto, Ezequiel menciona que tenían un rostro con un rostro humano, después un rostro de águila, de toro y de león. Algunos dibujan estos querubines con un rostro de león y con alas, ¿verdad? Y algunos otros hacen tal vez una mezcla. Bueno, pero estos querubines se refieren también a los cuidadores y protectores del trono santo de Dios. Ellos están en el trono y al hacer esa figura es para también tener ese temor. Este lugar está la presencia de Dios y ellos son, disculpen si soy irreverente en este término, pero es como sus guardaespaldas, su personal de seguridad. Decimos, Dios no necesita eso. No, pero Él lo quiso expresar. Quiso expresarlo con estos seres de gran dignidad, de gran virtud, imponentes, y que ellos velan por el cuidado y la protección del trono de Dios. Dice, terminando el versículo 5, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Justo lo iba a decir, ¿verdad? Otro día y en otros momentos podemos hablar en detalle. Tuvimos un estudio hace tiempo de los seres celestiales, los ángeles, a qué se refiere, cuántos tipos de ángeles hay, etcétera. Se puede dar un estudio especial acerca del tabernáculo y lo que significa cada uno de los detalles. Hoy, pues daremos una especie de introducción. Versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Y esto es lo central de este pasaje y también de toda la carta de los Hebreos. El contraste entre el oficio de la persona y el oficio de los sacerdotes, contrastado con la persona de Cristo y el oficio de Cristo como sumo sacerdote por nosotros. Versículo 7. Pero en el segundo, y ahí, ojo, nos podemos confundir pensando que está hablando del segundo templo o del segundo pacto. No, está hablando de la segunda cámara, del segundo salón, o sea, el lugar santísimo. Solo entra el sumo sacerdote, ¿cuándo? Una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Aquí sí va a ser un contraste entre el primer tabernáculo y el segundo. Ahí me llama la atención cómo el autor no habló del templo. Está hablando del tabernáculo, que es una tienda movible, armable y desarmable. El templo, pues era ya fijo, ¿verdad? De oro, impresionante, una obra maravillosa. No se movía. Bueno, después lo destruyeron, pero ahí está. Él se remite todavía más porque está contrastando también todo lo que ha contrastado es con Aarón, el sumo sacerdote, y entonces toma el tabernáculo en donde ministró Aarón y donde ministraron sus hijos. Versículo 9, aquí está también lo que desamarra o desata este pasaje. Esto es un símbolo, esto es una parábola, esto es una lectura o una ilustración de lo que te quiero enseñar. Es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Noten que habla en presente. El templo en la época donde se escribe esta carta aún estaba en pie y aún se recibían ofrendas y sacrificios. A ver, pregunta para los alumnos del viernes: ¿en qué año fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos?
El año 70, muy bien, el año 70. Algunos han llegado a pensar incluso que Jesús murió en el año 30 y 40 años exactos después es que es destruido el templo. Cristo también les está comunicando, su santuario ha quedado abandonado, es hora de retirarnos y es hora de hacer la obra. Y cuando él mismo también dijo que no pasará esta generación hasta que esas cosas se cumplieran, algunos dicen, ahí está, pasaron 40 años, pasaron la generación y fue destruido el templo. Pero, repito, en cuestiones escatológicas y proféticas, no todos los hermanos están de acuerdo, ¿verdad? Y es bueno también no estar de acuerdo en algunos aspectos. Versículo 10, ¿terminamos el 9? No lo terminamos. Este es un símbolo para el tiempo presente, versículo 9, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este culto. Y versículo 10, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Muy bien, entonces ahí el bosquejo va a salir la introducción, pero pues ya la hemos dado, ¿verdad? Y vamos a irnos entonces al punto 1 de este bosquejo, que son los primeros 7 versículos. Hebreos 9 del 1 al 7 son las ordenanzas del primer pacto, ordenanzas del primer tabernáculo también cabría mencionar. Aunque ahí, pues en el versículo 1 dice, el primer pacto tenía ordenanzas para el culto del santuario terrenal. ¿Saben cómo le llama al santuario terrenal? En griego le llama el lugar cósmico. Entendiendo que el cosmos para nosotros es afuera de nosotros, ¿no? El cielo, las estrellas, el firmamento. Pero el cosmos significa orden. Y en un sentido visto de allá de Dios para nosotros es, pues el cosmos es lo creado. Entonces el santuario que está en el cosmos, en lo terrenal, en lo que los hombres, en la esfera terrenal. Porque hay otro tabernáculo o otra habitación que es la morada de Dios. Está en el cielo. ¿Y dónde es el cielo? ¿En las estrellas? No, más allá de las estrellas, más allá es, pues no sabemos, ¿verdad? El infinito. Muy bien. Ahora sí, entonces voy a hacer quiero tampoco ser tan pesado con esto, pero todo esto nos lleva a ver un principio en la Escritura. El hecho de que Dios quiere morar con el hombre. Tabernáculo quiere decir eso, habitación. Quiere decir también en sentido muy coloquial una tienda. Cuando Jesucristo se manifiesta, hace la transfiguración ante los apóstoles, ¿qué dice Pedro? ¿Se acuerdan? Oye, Señor, esto es fabuloso. Aquí es prácticamente el cielo. Está Moisés, está Elías, estás tú. No nos hace falta nadie más. Hacemos unas enramadas y nos quedamos a vivir aquí. Era la intención de Pedro y yo creo que de todos nosotros, ¿no? Ya, Señor, ya. De pronto desaparece la luz y Pedro, hay que seguir con la normalidad. Bueno, Señor, cuando tú quieras. Es el propósito de Dios habitar con el ser humano desde el principio. Y para muestra, el primer tabernáculo creado, ¿cuál se imaginan que fue? Sí, el huerto o el jardín del Edén. Es un santuario. ¿Por qué es un santuario? Porque Dios estaba ahí. No necesitaban figuras como un arca, un candelabro, nada. Estaba Dios en su persona ahí. Platicaban Adán y Eva con él. Se paseaba en el huerto. Ese era un santuario, es un templo. Pero para el Señor dice, pues es una casa que quiero compartir contigo. El pecado estorba eso. Y entonces Dios expulsa al ser humano, ¿verdad? Los patriarcas buscaron retomar
esa comunión con Dios por medio de ubicar santuarios o lugares santos. ¿Y cómo lo asociaron ellos? Con un lugar alto. Subían a un monte y decían, pues este monte me tiene que acercar más a Dios. Voy a poner una ofrenda, me voy a presentar con sangre porque así me enseñó Dios. Desde Adán, desde Adán y Eva, tuvo que haber sangre, tuvo que haber un sacrificio, fueron vestidos con pieles de animales. Él les enseña, la manera de acercarse conmigo es reconciliación. Pero este pecado, alguien tuvo que pagar. Caín y Abel, lo mismo, etcétera. Los patriarcas comienzan a buscar a Dios invocándolo y rindiéndole culto. ¿Qué reglamento había para ese rendir culto? Pues buscar un lugar alto, no labrar las piedras, ese sí era un requisito, no labrar piedras, sino poner piedras como las encontraras, una encima de otra y armar ahí una especie de hoguera o de altar, sacrificar ahí e invocar a Dios. Si tú martillabas una de esas piedras, profanabas ese lugar. Dios decía ahí, cuando se le aparece a Moisés, ¿qué le termina diciendo? Quítate las sandalias, porque esas impiden que tú estés en contacto con este lugar santo. Nuestras sandalias, y ahí podemos sacar mucha referencia, decir, esas sandalias son nuestra manera de interpretar la comunión con Dios. Esas vestimentas que se pusieron Adán y Eva, esas hojas, es su manera de interpretar el cómo se deben acercar a Dios. Pues me tapo y ya, ¿no, Señor? Dice, no has entendido nada. Yo te puedo ver aún sin esas hojas. Aún con esas hojas y con lo que te pongas. No es la manera de acercarte a mí. ¿Eso qué es? ¿Cómo se le llama? Religión, obras, rituales. El ser humano en su ignorancia empieza a inventar. No, es que entonces tenemos que ir. En este lugar sí nos escucha Dios. Dios está en todos lados. Es que haciendo tal o cual cosa, si es lo que Dios ha dicho, es cierto. Si no es lo que Dios ha dicho, es mera religiosidad y ritualismo nuestro. Dios entonces les designa ordenanzas. Después de estos patriarcas, ya le dice directamente a Moisés, constrúyeme una tienda, una habitación. Y ahí lo que podemos entender es que Moisés, al subir al monte, Dios le dio una visión para que él viera cómo estaba el altar de Dios, el trono de Dios, la habitación de Dios, y de esa manera fuera reproducida acá en la tierra. Es una sombra y un mensaje de lo que se le quiso decir. Después, pues en el corazón de David surge esta idea de hacer un templo. El mismo Dios le dice, ¿para qué me construyes un templo? Yo no habito en casas humanas. Los cielos de los cielos no me pueden contener. Así que yo más bien te construiré una casa a ti, hablando de la descendencia de David. Pero dice, está bien, pero tú no. Reglas. Sí, está bien lo del templo, pero tú no, David. Muchas veces Dios nos dice, sí quiero que me sirvas, pero de esta manera no. ¿Me puedes servir de esta? Ah, no, yo quería servirte de esta. Entonces, si no es como yo quiero, ya no te sirvo. Es como yo diga, dice Dios, no como tú digas. Yo pongo y establezco las reglas. Una vez platicaba con un amigo hace muchos años lo duro y lo difícil que pudieron enfrentar esta situación de la misma familia de los sacerdotes. No tengo ahorita el pasaje, pero lo pueden buscar. En donde se les restringe. Dice, ustedes, aunque sean de los sacerdotes, ustedes no van a ministrar mi nombre. ¿Se acuerdan quiénes? ¿Cómo? O sea, de los levitas, algunos de ellos no podían, estaban excluidos de servir, de ofrecer incienso, de hacer las labores, incluso de cargar el mobiliario. ¿Se acuerdan? Es difícil de aceptar, de asimilar, y eso puede crearnos un conflicto. Podemos pensar que, y más en nuestros tiempos, ¿verdad? Que Dios no es, ¿cómo es la palabra? Inclusivo o algo así, ¿no? Él decía, los que estén discapacitados de alguna manera. Y ahí entra varias características. Bueno, incluso hasta creo que los calvos no podían, ¿verdad?
Así que descalificado, ¿no? Vámonos. Los cojos, los mancos, etcétera. Y uno dice, pero ¿qué pasa, Señor? Si tú mismo lo dices, tú ves el corazón, ¿sí? Pero también quiero poner un orden y no quiero que tú me sirvas. ¿Tienes algún problema? Puedes adorarme, puedes hacer todo, puedes deleitarte en mí, solo no vas a estar como uno de los sacerdotes. Difícil en un momento de aceptar y difícil si es nuestra condición, pero lo dice Dios. ¿Qué vamos a hacer? Pues aceptarlo. Es de Dios. Podemos servir de muchas maneras, de muchas. Muchas veces ahí también se ve el corazón, pero no queremos. Solo queremos servirlo a nuestra manera. Seguimos, repito, no quiero hacer pesado esto ni salirme en otros temas, pero a veces es necesario. Llega el templo. Después Dios se va. Él ve la iniquidad de su pueblo. Ahí en el libro de Ezequiel es tremendo cómo se describe eso. Ezequiel viendo a Dios y diciendo, mira lo que ellos hacen, me han dejado, me han abandonado, no me buscan, no me aman, es un desastre, los voy a dejar a merced de sus enemigos. Y los abandona y es profanado ese templo, ese santuario, ese lugar santo y lugar santísimo, que si alguien pisaba ese lugar caía muerto. Porque ahora no caen muertos, porque ya no está la presencia de Dios. Él mismo entregó ese santuario. Se volvió tanto su lugar de confianza que no les importaba si estaba Dios o no. Decían, tenemos el templo. Es como una reliquia, como un talismán. Oye, está Dios, sí, pero tengo el talismán. Tengo la reliquia sagrada. ¿Y eso qué? ¿No tienes a Dios? Ahora después, ¿qué hacemos? Bueno, después Dios regresa y los reconstruye en el templo y vuelve a estar ahí, vuelve a estar al pendiente de su pueblo. Pero la más grande manifestación del deseo de Dios por habitar con su pueblo se ve en Juan 1:14. Juan 1:14. Decía el hermano Sergio de la versión Reina Valera, sí me gusta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ahí en esa versión me sé todos los versículos que me sé y en esta nueva no me sé ni uno. Así que todavía me gusta mucho. Juan 1:14, y les animo a que memoricen este versículo. Nos sirve para mucho. El Verbo, Cristo, se hizo carne. Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó, puso su tienda, puso su tabernáculo. ¿En dónde? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús también les anuncia, ya lo mencioné, a sus discípulos en Mateo 23:38, este templo es dejado desierto. Este templo será dejado desierto. Y él cumple, si ustedes pudieron leer o escuchar el devocional de esta semana, cuando hablamos sobre el macho cabrío. Interesante, ¿no? El día de la expiación. Y creo que nos vamos a tener que tomar un día aparte para analizar lo que es el día de la expiación, la ceremonia que se llevaba a cabo con el día de la expiación, llamado en hebreo Yom Kippur, que por cierto este año es el 1 y 2 de octubre. En esos días ellos afligen sus almas, no tienen ninguna especie de alegría, se visten con harapos y están confesando su pecado, creyendo que en ese día se ponen a cuentas con Dios, porque Dios lo había establecido así. Pero dice este texto que todo eso era símbolo de lo que había que venir. Cristo lo que está diciendo es, soy la Pascua, soy el Cordero de Pascua, y murió en ese día. Sí, implicando la liberación del pueblo, etcétera. Pero también pudo haber muerto el día de la expiación, el Yom Kippur, en octubre. También pudo haberlo hecho para simbolizar lo que estaba sucediendo. En un solo día estoy quitando el pecado de todos los hombres y los estoy reconciliando con Dios. Nuestra expiación. Expiar significa cubrir. Y eso es lo que hacían estos sacrificios. El simbolismo de derramar la sangre en la tierra es porque Dios miraba la tierra y él decía, hay pecado, la tierra está manchada de pecado.
Se derrama sangre inocente y entonces Dios dice, ya no hay pecado, ya fue cubierto. ¿Sí? Obviamente el Señor hace esto como símbolo, no es que podamos engañar a Dios. Cuando viene Cristo y derrama su sangre entonces no solamente cubre, quita el pecado, lo cual veremos al final. Esta habitación de Dios por medio de Cristo es la mayor manifestación de que Él quiere habitar con su pueblo. También Jesús lo mencionó en Juan 14:23. Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Haremos con Él habitación. Viviremos con Él. Jesucristo cuando se va, dice, les conviene que yo me vaya, y Él también lo dice, prepararé un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, pero al mismo tiempo dice que no nos iba a dejar solos. Juan 16:25, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré claramente del Padre. Y me parece que ahí falló la cita, porque no es ese, es Juan 16, pero tal vez sea el 24. O el 26. Bueno, no lo tengo aquí, pero es donde él dice que, bueno, tengo la siguiente cita, Juan 14, 16 y 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Y ahí viene el énfasis, porque mora, ¿dónde? Con ustedes y estará en ustedes. Ahí está haciendo esa transferencia el Señor de que ahora Él mismo proclamó ser el templo de Dios. Cuando vino a la tierra dijo, yo estoy habitando con los hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo con nosotros. Pero cuando Él se va, deja el Espíritu Santo. ¿Y Él en dónde vive? En nosotros. Por lo tanto, dice Primera de Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ahora, ¿dónde está el templo del Señor? Pues en nosotros. Si es que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Y eso será hasta el fin, cuando ya Dios establezca pues un nuevo orden mundial, el verdadero nuevo orden mundial, ¿verdad? Apocalipsis 21, 1-4. Entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios, otra vez esa palabra, la tienda de Dios, la casa de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo, nota estas palabras, Dios mismo estará entre ellos. Esperemos ya no esté el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es como un regresar al principio. Si siguen leyendo, veremos que está el árbol de la vida y la calle de oro. Y Dios, ¿verdad? Manifestándose a nosotros. Versículo 4, y con esto termino ese pasaje. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Sí, ni lágrimas, ni dolor, nada, las primeras cosas han pasado. Tenemos entonces, inciso A,
el lugar santo, la descripción de este texto sobre el lugar santo. Ese recorrido que hicimos ahorita es un poquito lo que se conoce como teología bíblica. Un concepto, lo ves, lo entiendes y tienes que irlo a perseguir desde la primera vez que aparece en la Biblia. Y después le vas dando ese seguimiento, qué quiere decir, cómo se manifiesta y aparece hasta donde aparezca. En este caso aparece de Génesis a Apocalipsis. Pero en otros temas tal vez no aparezca en algunos libros y tienes que saltar, hacer grandes saltos hasta que vuelve a aparecer y logras seguir ese tema. Dejemos que la Biblia hable y aborde los temas como la Biblia los ha abordado. Tenemos entonces el lugar santo en el versículo 2, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior o la parte primera, en el cual estaban tres cosas: el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Me parece que ahí sí aparece una imagen, ¿o no? A ver, sigue, ahí está. Esa es una figura del tabernáculo. Afuera pues tiene también unos postes y hay, pues todo es en ese momento, me parece que eso sí era madera. Había madera, también estaba forrado, casi todo estaba forrado con tela y con pieles, y por eso se ve ese tabernáculo, esos hilos, bueno, esos telones que bajan ahí, azul, carmesí y el otro. Y esa figura seleccionada que está en azul es el lugar santo, el lugar de entrada a ese santuario, la primera parte. Dentro de ahí, si ustedes hacen así como que los ojos chiquitos, van a darse cuenta que hay tres cosas: el candelabro, hay una mesa y hay un altar. Ahí se menciona el altar del incienso, que acá el autor de Hebreos no lo menciona, ¿verdad? Pero hay ahí esas tres cosas. Muy bien, ¿qué significa lugar santo? Un lugar separado. Afuera se hacían los sacrificios. Adentro solo se metían los sacerdotes con los panes, los ponían sobre la mesa. Esos panes se elaboraban por ellos mismos, se colocaban ahí cada día de reposo, esto es cada sábado. Y al siguiente sábado sacaban esos panes, se los comían y ponían nuevos panes. Continuamente había que ofrecer pan al Señor. 12 piezas de pan, simbolizando al pueblo de Israel y simbolizando esa comunión de Dios con su pueblo. ¿Nos suena familiar con la Santa Cena? ¿Verdad que sí? Este lugar significa limpio, puro, perfecto, donde nadie podía entrar, con excepción de los sacerdotes. ¿Recuerdan el orden de Melquisedec que hablamos en algún tiempo? El orden de Aarón y el orden de Melquisedec, ¿verdad? El orden de Aarón era por nacimiento, por familia, y el orden de Melquisedec, pues por designación, por juramento, ¿verdad? Que lo vimos. Bueno, estos sacerdotes, solo ellos y solo de entre las tribus, de entre las familias de los levitas, solo una familia podía entrar y presentar esas ofrendas, tanto el incienso como los panes. Pero después de ahí del velo ya no podían pasar. El candelabro que también estaba ahí, pues era una lumbrera que estaba ahí precisamente para manifestar la luz de Dios y pues ellos también poder hacer sus actividades con luz adentro, ¿verdad? Esto era tenido por algo muy sagrado. Si tú ubicas que hay un lugar santo, pues qué cosa más sagrada o perfecta que eso. Pero nos vamos a topar más adelante que hay un lugar santo, santo, santísimo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Me parece, ahí está. Esa es una imagen propiamente ya del templo. Ahí sí tiene paredes y todo, pero esa ilustra más esa separación. Por supuesto, el primer salón era más grande. Si ustedes se asoman bien, ven a una persona que está ahí de pie, como un sacerdote, para que vean la dimensión de la altura. Y bueno, ya en el templo colocaron más candelabros. Con uno era suficiente, pero bueno, hicieron más. Al igual que muchas mesas, Dios solo designó una.
Después hay unas gradas y ahí hay algo en medio. Es el velo, esa cortina que impedía que los sacerdotes al entrar a ministrar, que ellos no pasaran, no transgredieran los límites. Muy bien, estamos en el versículo 2, entonces, que nos dice que había un candelabro, los panes consagrados y la mesa. Quisiera hablar un poquito del velo, porque dice en el versículo 3, en el versículo 2, no, si es en el 3, y detrás del segundo velo, ahí un poquito hablar del velo, fíjense lo interesante que es el velo. Entre esas cámaras había esta cortina, es identificado para separar ambos lugares, para separar el área donde trabajaban unos sacerdotes y del otro lado solo entraba uno. ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Cada cuándo? Una vez al año. Entraba, dice ahí, tenía que hacerlo con sangre, con previos sacrificios antes de poder entrar. Y entraba solamente el día que era ordenado entrar, ni antes ni después. En ese momento y bajo el reglamento de Dios. Cristo mismo es identificado como el velo. Recuerdan que hemos visto acerca del tipo o acerca de estos símbolos, pues podemos ver a Cristo como ese velo. ¿En qué sentido? ¿En que Él hace separación entre Dios y los hombres? No. Tenemos que entender también en qué sentido. Vayamos a Hebreos 10:20, eso nos ayudará bastante. Hebreos 10:20. Dice así. Bueno, desde el 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿En qué sentido podemos entender esto? Los comentaristas han dicho, sí, tiene razón, porque el velo era necesario y es narrado en los evangelios que cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó de arriba abajo, se abrió de par en par, diciendo, ahora ya no hay separación, hay acceso. ¿Por medio de qué? De un camino nuevo de Cristo. Un comentarista señala que el cuerpo de Cristo es ese velo, en base a lo que dice este texto de Hebreos, porque Él fue destruido, fue rasgado, por así decirlo, y entonces Él mismo como camino guía a todos a Dios el Padre, al lugar santísimo, por medio de haber entregado su cuerpo y haber sido destruido. Él entonces quita esa barrera de separación. Regresemos al versículos 3 al 5, porque veremos esta segunda cámara, el lugar santísimo. Lugar santísimo es el inciso B. Hebreos 9, de 3 a 5 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo, una tienda, un salón llamado el lugar santísimo, el cual tenía otras cosas ahí, en especial el arca del pacto. Aquí se menciona el altar de oro del incienso, pero más bien lo que debemos entender que era un incensario de oro. Y realmente lo que ocupaba el lugar, ahorita lo veremos en una imagen, es el arca del pacto. El arca del pacto. Versículo 4, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro, esto es dentro del arca, que contenía el maná. ¿Qué era el maná? ¿Se acuerdan? El alimento que le dio Dios a Israel en el desierto, ordenó que lo guardaran en una tacita, no se iba a echar a perder milagrosamente, iba a estar conservado ahí para que pues hubiera testimonio de que existió el maná. También iba a estar ahí la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, las que se le dieron a Moisés en el Sinaí, escritas
con el dedo de Dios, ¿verdad? Las tablas de la ley. Versículo 5, sobre el arca estaban los querubines de gloria, ahorita veremos la imagen, que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se pueden hablar en detalle. Me parece que sí sigue la imagen, ¿puedes poner la imagen? Ok. Bueno, sí, esa es la cámara, la segunda cámara, el lugar santísimo. Regresa una, por favor. En esa se puede ver también la dimensión de los querubines, que se calcula de cerca de casi 5 metros. Y bueno, el arca ahí en medio. Los querubines, algunos los han dibujado encontrados, viéndose no tanto a ellos, sino viendo hacia el arca. En sentido de qué va a ofrecer el sacerdote. Lo que va a ofrecer es puro, es de acuerdo a la ordenanza, o algo está mal aquí. Es como esos vigilantes, ¿verdad?, que están ahí viendo qué es lo que va a hacer el sacerdote. También el sacerdote, al entrar solo, pues tenía esas figuras ahí de autoridad diciendo: no estoy solo, estoy delante de Dios y Dios me ha marcado cosas muy específicas, muy estrictas. Ok, el término lugar santo denota más pureza. Si ya se dice que algo es puro, pues dices más puro, más separado, más santo que lo anterior. Sí, en este lugar ya no podían entrar los otros sacerdotes, mucho menos el pueblo, mucho menos los gentiles. Nadie, absolutamente nadie podía entrar, con excepción del sumo sacerdote y en los términos que Dios lo dijera. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia menciona acerca del arca. Dice: este es el principal objeto del tabernáculo y el único objeto del lugar santísimo, con la sola excepción del incensario de oro. El sumo sacerdote depositaba allí una vez al año la sangre de la expiación ofrecida por los pecados de todo el pueblo. Es el símbolo de la morada de Dios en medio de su pueblo. Vamos a continuar, versículos 6 al 7. Bueno, esa es una vista cercana del lugar santísimo. El arca, los querubines y el propiciatorio, repito, es esa placa pegada al arca en donde se derramaba la sangre. Hebreos 9 del 6 al 7 nos designa el oficio de los sacerdotes del antiguo pacto. Dice así: así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente, noten el lenguaje presente, entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, esto es el lugar santo, pero en el segundo, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Estos oficios de los sacerdotes, para nosotros, podríamos decir hoy en día, al igual que el autor de Hebreos, pues ya no es necesario hablar en detalle, porque ya no es, perdón la expresión, pero ya no es tan relevante para nosotros. Ya no tenemos que acudir a ningún sacerdote, ya no tenemos que llevar ningún sacrificio. Además, como gentiles ni podríamos hacerlo. Suena pues un poquito contrastante cómo ahora está tan popular el judaísmo o el judeocristianismo en nuestra sociedad, en donde sacan un cuerno también y tocan el cuerno y quieren hacer ofrecimientos y se visten de tal o cual manera y tal vez guardan comidas y bebidas y rituales como lo hacía el pueblo, pero aquí el mismo autor de Hebreos lo está diciendo: todo eso era símbolo, todo eso tenía caducidad, era para mostrarle al pueblo de Israel: para ustedes ya no tienen que hacerse judíos y después cristianos. Está el brinco directo a ser cristianos. Y de hecho a los judíos, no por ser judíos son salvos, tienen que creer en Cristo. Y ese es el meollo del asunto aquí, porque esta carta está dirigida al pueblo judío. Está el templo, están los sacerdotes, hay los rituales, hay las fiestas, pero Cristo ya es nuestra Pascua,
Ok, es un memorial perpetuo, lo voy a hacer, pero sabiendo que es Cristo ahora mi libertador. Cristo es nuestro Yom Kippur, nuestro día de la expiación. Él es el macho cabrío. ¿Haremos bien en hacer ese ritual? Pues incluso para el pueblo judío está determinado, pues ya no. Y de hecho Dios tiene que destruir ese templo y acabar con la línea sacerdotal, por así decirlo, diciendo ya no sigan ofreciendo más sacrificios. Ya lo ofreció Cristo una sola vez y para siempre. Confía ahora en Cristo. Ellos ofician un culto, llevan los panes, ofrecen incienso, encienden las lámparas, rocían la sangre, matan corderos, machos cabríos, toros. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero solo Cristo puede ofrecer ese perfecto sacrificio. Y aquí vemos un contraste entonces. Versículo 8, ahora sí, ¿cuál es todo el simbolismo de todo esto? Lo hemos estado diciendo en partes. Simbolismo con el nuevo pacto. Versículos 8 al 10, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Son símbolos que no pueden hacer perfecta la conciencia. Tengo un comentario aquí del hermano MacArthur. Él señala: en el día de la expiación, el sacerdote se limpiaba ritualmente desde muy temprano. Vestía sus ropas elaboradas con el pectoral para dar a entender que llevaba al pueblo cerca del corazón, y el efod sobre sus hombros para dar a entender que tenía el poder para ellos, que representaba las 12 tribus. Entonces comenzaba su sacrificio diario. A diferencia de Cristo, debía hacer sacrificios por sus propios pecados. Es muy probable que él hubiera matado 22 animales diferentes antes de llegar al acontecimiento conocido como la expiación. Ellos estaban familiarizados con la sangre, con el degollar corderos, con el hacer estos ofrecimientos. Durante ese día su labor era muy ajetreada y sangrienta. Después de finalizar todos estos sacrificios, se quitaba su vestimenta de gloria y belleza y volvía a bañarse completamente. Luego se ponía un vestido de lino blanco sin ninguna decoración u ornamento y realizaba el sacrificio de expiación. Hasta ahí la cita de nuestro hermano. Sucede que al rasgarse ese velo, pues el camino ha sido abierto. Tenemos un sumo sacerdote, sí, que ni siquiera se presenta en el templo terrenal, sino que se presentó en el lugar celestial donde está la morada de Dios. Ahí él ofreció su propia sangre. Ahí ni de chiste ningún ser humano podía presentarse, solo Cristo. Él entró, él ofreció ese sacrificio, él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, pero no ofrece continuamente sacrificios de expiación por nosotros, porque ya lo hizo. Lo que sigue haciendo es interceder por nosotros. Nos limpia de nuestros pecados. Estos sacerdotes servían de intermediarios, de voceros de Dios, pero ningún sacerdote podía calmar la conciencia de los que practicaban este culto. Dice el hermano Simón Kistemacher, estas ofrendas entregadas a un sacerdote que servía de intermediario no calmaban la inquieta conciencia del adorador. Los dones y sacrificios no quitaban la culpa que continuaba molestando la conciencia del creyente. No podían purificar la conciencia del pecador que venía a Dios con ofrendas. Eran incapaces
de transformar al adorador en una persona sana, perfecta y completa en cuanto a su conciencia. Repito, este acto de expiación es de cubrir, pero sabes perfectamente que el pecado está ahí, que otro murió en tu lugar, en este caso un animal, y en el simbolismo concuerda y lo entiendes y dices, gracias Señor porque has provisto esta manera, me siento terrible, otro tuvo que morir por mí, pero bueno, intentaré que mi conciencia se calme. Pero ahora con Cristo no solamente se cubre, y no era un cordero, era Dios hecho hombre, en carne, en representación mía, totalmente. Ese sacrificio, esa muerte, reconcilia a los hombres con Dios. No solamente cubre, no solamente intenta esconder la basura debajo del tapete, la elimina por completo. La sangre de Cristo, dice en Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí purifica la conciencia y sana al hombre. Esta es la realidad. Todo lo que esté diferente a esto es el ataque de Satanás y del enemigo que quiere esclavizarnos otra vez. No, como que te hizo falta un ritualito. Sí, si ya hace falta una barbacoa, pues hay que hacer ritual. Te puede engañar de muchas maneras. Las comidas, bebidas y lavamientos a los que se refiere también son parte de las ordenanzas que Dios dio a los mismos sacerdotes y a todo el pueblo para hablarles de alguna u otra manera que ellos eran santos, que debían estar consagrados para Dios, que ellos le pertenecían y que solo Él podía limpiar sus pecados. Y bueno, hay mucho otro simbolismo que se puede hablar acerca de los panes, el aceite, la luz, el incienso, el propiciatorio, los querubines, el estrado ahí para subir, la escalinata. Y bueno, pero el tema principal de esto es el contraste entre el oficio de los sacerdotes terrenales, que eran muchos y que cada vez se requerían más porque morían y porque además ofrecían sacrificios por sí mismo, y Cristo no. Él no ofreció sacrificios por sí mismo, Él es perfecto. Él es glorioso. ¿Te fijas a dónde nos lleva el autor de Hebreos en toda la carta? A decir, Cristo es mejor, Cristo es mayor, Cristo es superior. Entendemos que Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último, pero en este específico relato dice, sí hubo un primer pacto, pero no es el mejor. Fue primero en tiempo, entendiéndolo en la tierra para nosotros, porque Cristo es eterno, ¿verdad? Tenemos que verlo como el primer modelo que Dios hizo, y ya hicimos ese recorrido largo por todas las veces que Dios ha habitado con el hombre, pero Cristo no fue el primero en ese orden, fue el nuevo pacto, pero es el mejor pacto, mayor, superior, pleno, perfecto, santísimo. Él es nuestro sumo sacerdote. De Él tenemos necesidad, no de simbolismos, no de rituales. Estas ordenanzas, son las ordenanzas que ya mencionamos también de Cristo para su iglesia. Vayan por todo el mundo, otra ordenanza, ¿verdad? A predicar el evangelio. Pero es la Santa Cena, el bautismo. Y también Él decía, guarden mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. No, ya no estamos sujetos a la ley. ¿A cuál? ¿A la ley ceremonial? Tienes razón, ya no. ¿Y a la ley moral? Sí, pues Cristo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y habían oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo, no lo va a aligerar, ¿verdad? No, todo lo contrario. Ustedes entendieron que solamente matando pecaban, pero ustedes pecan desde odiar a las personas, insultarlas. Habían oído que el adulterio, pero yo les digo. Habían oído ama a tu amigo y aborrece a tu enemigo, pero yo les digo. Entonces, Cristo es la persona que necesitamos
en quien debemos confiar, quien nos representa delante de Dios y quien nos da único acceso al Padre. Estos símbolos muestran un santuario anticuado, y perdónenme la expresión, en verdad que lucha uno con esto, al igual que la vez pasada que hablamos de la ley que decía es ineficaz. ¿Qué hacemos? Pero lo está diciendo el autor de Hebreos. Este tabernáculo ya se hace inadecuado, incompleto, imperfecto, caduco. Ya no le sigo más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos sacerdotes y todo esto era un símbolo que nos llevaba y apuntaba a Cristo. Y bueno, eso diremos de Cristo después. Ya no es adecuado, ya está caduco, ya cámbiale. Jamás, jamás. Él es eterno, Él es el punto central de la historia. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y vendrá, regresará con poder y gran gloria a reclamar lo que es suyo. Y temamos porque Él viene. ¿Y cómo nos encontrará? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo nos encontrará? ¿Hallará fe en la tierra, dice el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga? Hay la oportunidad, dice la Escritura, en tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestros corazones. Reconozcamos en Cristo el Dios hecho carne, quien es nuestro Salvador. Oremos. Oh Padre, cuán grande eres tú. Cuán grande es Cristo, que enviaste al mundo para manifestar tu deseo de habitar con los hombres. Y ese deseo también está en nosotros, Padre, de habitar contigo. Y nos deleitamos en que hayas hecho morada en nosotros por medio del Espíritu Santo, al cual no debemos menospreciar nunca, porque también es Dios. Y Padre, qué privilegio, qué gozo, qué alegría saber, reconocer y deleitarnos en tu presencia, en la habitación contigo. Pero aún estamos en este mundo donde hay maldad, donde hay mentira, donde hay pecado y donde también nosotros mismos luchamos contra nosotros mismos por causa del pecado. Pero Padre, es esa garantía que nos das de que un día todo será pleno y perfecto y estaremos dispuestos delante de ti sin ninguna barrera que nos estorbe, sin ningún pecado que nos estorbe, estaremos delante de ti. Qué glorioso día. Lo anhelamos, Padre, lo deseamos. Ven pronto, Señor Jesús. Ven y toma el reino que te pertenece, pues ya te fue entregado, ya lo ganaste. Fuiste inmolado como ese cordero, pero ahora eres el Rey exaltado. Gracias, Señor Jesucristo, porque morando en el cielo aún intercedes por nosotros, aún limpias nuestros pecados, aún nos acompañas y nos mencionas que vienes pronto y que estemos alerta. Te alabamos, Cristo, te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el culto ha terminado, pero no se vayan, tenemos un aviso. Voy a pedirle a nuestro hermano Ricardo, Irene, el pequeño bebé, que puedan pasar adelante, por favor. Tienen una...